Hola hermanos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien y pues vamos a seguir con esta clase de introducción al Antiguo Testamento. Apenas me di cuenta que en varios videos dije introducción al Nuevo Testamento, pero no es al Antiguo. Y hoy vamos a, a ponernos románticos porque vamos a ver Ruth y Cantares. Y pues vamos a ver estos dos libros que, como les digo, en la Biblia hebrea vienen dentro de los escritos. Nosotros tenemos Ruth en los históricos, pero en la Biblia hebrea vienen en los escritos, porque por lo que les dije, que viene después de Proverbios 31, sigue Ruth. Entonces son los libros que vamos a ver hoy, Ruth y Cantares. Y la próxima clase terminamos con los libros, con los escritos. Vamos a ver Salmos y Eclesiastés. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias por este día y porque podemos juntarnos, aunque sea de esta manera, para ver y aprender de tu palabra, Señor. Y pues nos ponemos en tus manos para que seas tú quien nos guíe y nos enseñe lo que quieres que aprendamos y lo podamos aplicar a nuestra vida. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar con Ruth y pues la historia de Ruth sucede y ahí empieza diciendo en Ruth que es en los días que gobernaban los jueces. Entonces si nos acordamos qué pasó en los jueces era la anarquía y lo que caracterizaba a los jueces a la época de los jueces era que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces la historia de Ruth comienza con un señor que se llama Elimelech que pues hizo lo que bien le parecía. ¿Qué fue? Llegó el hambre a Belén, se fue a Moab, que pues eran enemigos de Israel. Belén significa casa del pan, pero pues no había pan, había hambre. Entonces tal vez a causa de lo malo que había hecho el pueblo, porque acuérdense era la época de los jueces, entonces por eso no estaba siendo bendecido. Pero siempre estaba la esperanza de que iban a regresar a Dios, o sea, el pueblo iba a regresar a Dios, pero en vez de eso, ¿qué hace Elimelech? Pues se va a Moab, en donde ni siquiera conocían a Dios. O sea, Elimelech sale de la tierra prometida, de donde Dios los había llevado, y literalmente regresó al desierto, de donde Dios ya los había sacado. O sea que fue una decisión incorrecta y ahí empezó pues lo malo. Todo porque Elimelech hizo lo que bien le parecía. Y entonces la salida de Elimelech a Moab fueron 10 años en que pues fue pura tragedia porque ya nunca regresó a Belén. Murió, entonces quedó sola su esposa con sus hijos, quienes se casaron con mujeres moabitas. Y otra vez hicieron lo que quisieron porque en la ley estaba que si eran de Israel no se podían casar con moabitas. Entonces desobedecieron a Dios en eso. Pero pasa el tiempo y ahora mueren los hijos de Elimelech. Entonces se quedan las tres mujeres viudas y sin hijos. Las tres mujeres Noemí, Orfa y Ruth. Y pues en ese tiempo ser viuda y sin hijos pues no era algo muy bueno porque ya no había nadie que las sustentara. O sea, en ese tiempo quedaban totalmente desamparadas, entonces no iban a tener sustento así continuo. Iban a vivir de lo que la gente les quisiera dar, o sea, como personas de la calle. Y aparte de eso, pues Noemí no era de Moab, estaba en Moab, no tenía familia ahí, entonces, ¿qué es lo que iba a hacer Noemí? Y entonces viene en Ruth capítulo 1, versículos 6 al 13, que las tres mujeres pues entonces deciden regresar a Judá, porque dicen, no, pues ya se arregló la situación del hambre en Belén, entonces vámonos todas para Judá. Pero Noemí les dice a sus nueras, no, ustedes váyanse a Moab, yo no les voy a poner nada en Belén, ni siquiera tengo otro hijo para que se vuelvan a casar. Y entonces Noemí les dice, la mano de Jehová ha salido contra mí. O sea, no le estaba echando la culpa a Dios, sino estaba reconociendo que Dios era soberano y lo que le estaba pasando pues era parte del plan de Dios. Entendió que Dios era soberano, que Dios es misericordioso y entonces dijo, voy a regresar a donde estaba. Y por eso más adelante viene la bendición de Dios a su vida. Entonces viene a partir del versículo 14, Orfa se queda en Moab, pero Ruth sí se va con Noemí.
Y entonces aquí viene pues la parte que es más importante y la que casi siempre no sabemos de la historia. Ruth se queda con Noemí y tomó esa decisión importante en su vida. En estos versículos vemos que las dos amaban a Noemí, pero Ruth fue la que dio un paso más allá. Y de esto podemos aprender algo, porque muchas veces nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero no vamos a un paso más allá de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Nos regresamos a Moab, en donde estamos más cómodos o en donde tenemos lo que queremos. Y no queremos sacrificar eso. Decimos que amamos a Dios, que amamos su palabra, pero a la mera hora no los demostramos. Entonces hay que recordar que era la época de los jueces. Y eso dice mucho acerca de cómo vemos lo que pasa en el libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ruth era moabita y no tenía nada que ver en realidad con Noemí. ¿Y qué fue lo que bien le pareció? Irse a vivir con ella. Se tomó una decisión buena. Cuando por otro lado Elimelech y Noemí, que eran del pueblo de Dios, tomaron malas decisiones al principio. Ruth, que no era del pueblo de Dios, toma una buena decisión y hace un compromiso. Y le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces Ruth deja de lado a sus dioses para aceptar y seguir al Dios de Israel. Entonces, en ese momento en que la gente hacía lo que quería y que por lo general era alejarse de Dios, Ruth hace lo contrario. Estando lejos de Dios, se acerca a Él y se hace parte del pueblo de Dios. Entonces, algo que podemos ver también aquí es que en medio de la situación que pasa, Noemí, que se da cuenta que Dios es soberano, eso tal vez le hizo sentir también a Ruth que pues valía la pena ir y entregarse a ese Dios, porque Noemí, quedando viuda, sin hijos, y pues allá en otro país, hizo que Ruth quisiera algo también de eso. Entonces es algo que nos debe pasar a nosotros, que la gente vea nuestra vida y diga, quiero que tu Dios sea mi Dios. Entonces estuvieron como 10 años en Moab ahora, y ahí Ruth nunca dijo, quiero que tu Dios sea mi Dios. ¿Cuándo fue cuando Ruth lo dice? Pues cuando la misma Noemí decide regresar a Dios. Porque mientras estaban en Moab, pues a lo mejor Noemí tampoco estaba cerca de Dios, pero al momento en que Noemí se da cuenta que ha estado desobedeciendo y decide regresar, Ruth hace lo mismo. Así que lo que podemos ver es que si nosotros estamos alejados de Dios, no vamos a poder atraer a otros a Dios. No se puede. Si es que es algo que a nosotros mismos no nos gusta, no disfrutamos o no le damos la importancia necesaria, pues no podemos pensar que otra gente lo va a llegar a conocer por medio de nosotros, si a nosotros no nos importa tampoco. Y entonces al final del capítulo 1, Ruth y Noemí regresan a Belén. Y Noemí les dice que ahora la llamen Mara, que significa amargura. El tiempo que estuvo alejada de Dios fue el que le trajo esa amargura. Pero ahora, gracias a la misericordia de Dios, regresa. Y algo que vemos aquí también es importante, es que Noemí no trató de regresar y decir, no, sí estoy bien con ganas, no pasa nada. Síganme llamando placentera, que es lo que significa Noemí, sino que reconoció que ese tiempo que estuvo alejada de Dios, pues le trajo amargura. Y se dio cuenta que todo lo que pasaba era parte del plan de Dios y por eso ahora está regresando a Él. Y es lo primero que tenemos que reconocer. Alejados de Dios tenemos amargura. Pero regresamos a Dios porque solo Él es quien puede hacernos placenteros otra vez. Entonces Noemí, digámoslo así, se arrepintió. No se enfocó en lo que había perdido, sino en lo que le quedaba. Y con eso que le quedaba, Dios le trajo de nuevo bendición a su vida. Y entonces, todo lo bueno pues, es lo que sigue en los otros capítulos. Y se basa en ese momento, en el arrepentimiento y la honestidad de Noemí, que hace que regrese a Dios. Y eso hace una diferencia en su vida, pero también en la de Ruth. Y también en la de todo Israel. Y si le seguimos, también tiene repercusiones en nosotros de nuestra salvación por medio de Cristo. Porque, pues como leemos más adelante,
en la Biblia, y como acabamos de ver en Samuel y Reyes, Ruth es la bisabuela del rey David y entra en la genealogía de Cristo. ¿Cómo es eso? Pues seguimos leyendo la historia de Ruth y se encuentra con Boaz, familiar de Elimelech. Y en Boaz también notamos algunas cosas. Vemos que él también conocía de Dios. Y acuérdense, era la época de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Y a Boaz le parecía bien seguir sirviendo a Dios. Ahí lo vemos en que dice que tenía trabajadores y les dice a sus trabajadores: Jehová sea con ustedes. Sus trabajadores le contestan: Dios te bendiga. Y lo vemos en cómo trató a Ruth también, que de hecho hace que Ruth se pregunte: ¿por qué me tratas así? Y vos le contesta en el capítulo 2, versículo 11. Dice: respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Si a vos le dice: bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos sabía quién era Dios y sabía que Ruth ya lo conocía también. Y vemos que Dios estaba detrás de todo eso y era quien estaba guiando a Ruth a que hiciera lo que hiciera. Y Ruth también se dejó guiar, porque Ruth tampoco se quedó sin hacer nada. Lo vemos un poquito antes de lo que les leí en Ruth 2:2. Ruth la moabita dijo a Noemí: permíteme ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Después de que fue al campo, en el 2:7 dice: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho: permíteme recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Eso lo estaban diciendo los trabajadores cuando la vieron ahí. Y ya que conoce a vos, también Ruth dice en el 2:13, ella dijo: Señor mío, permíteme halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Entonces Ruth conoció a Dios. Dios la estaba guiando en cada cosa que ella debería de hacer, y como se estaba dejando guiar por Dios, pues Dios la bendijo en cada una de esas decisiones. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos del libro de Ruth? Bueno, en Jueces, que es en la época en que pasa Ruth, vemos el estado moral y espiritual que tenía el pueblo de Israel. O sea, no había leyes. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien hacía lo que quería. Y entonces en eso de hacer lo que querían, pues el pueblo se alejó de Dios, se olvidó de él. Pero aquí en Ruth vemos que en medio de ese periodo de tanta maldad, siempre va a haber gente que sigue amando y sirviendo a Dios, como vos. En medio de la maldad que había, él no se dejó llevar por toda esa maldad, sino que siguió viviendo su vida como debía, y eso trajo bendición a muchas personas. Noemí se alejó de Dios por un momento, pero reconoció que lo necesitaba y regresó a él, y Dios la bendijo también. Entonces, no importa qué tan difícil sea la situación en que nos encontramos, si nos rendimos a Dios, si le obedecemos, Él siempre va a estar allí para rescatarnos. Otra cosa que aprendemos de Ruth es que pues ella era extranjera, era enemiga del pueblo de Dios, era moabita. Pero tuvo la oportunidad de llegar a conocer a Dios de una forma personal. O sea, ella estaba fuera del pueblo de Dios, pero puso su fe en Dios y fue aceptada dentro del pueblo de Dios. Y lo que vemos es que incluso es parte de la genealogía del rey David y de Cristo. Es igual que Rahab, no eran parte del pueblo de Dios, pero la misericordia de Dios las alcanzó, que ahora son parte de la historia de la salvación. Pero lo más importante que vemos en el libro de Ruth es lo que aprendemos a través de toda la Biblia. Y es lo que hemos estado viendo en estos libros que ya llevamos. Toda la Biblia es el mismo mensaje. Y pues es la forma en que debemos de interpretar siempre la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros, para conocerlo a Él y conocer de Cristo. Entonces ese es el mensaje principal de Ruth. En este libro vemos el concepto de lo que era Boaz. Boaz era el pariente redentor, era un pariente de Elimelech que podía redimir a Ruth.
Y es un término que en hebreo es una palabra que se llama Gaal, y lo que significa era este pariente cercano tenía el derecho de actuar en nombre de una persona que fuera su pariente y que estuviera en peligro. Entonces, cuando alguien o sus cosas estaban en peligro, o en manos de algún enemigo, este pariente, el Gaal, podía interceder y podía pagar para poder obtener el rescate de esa otra persona. Entonces, ese es Cristo, es esa persona para nosotros. Él tenía el derecho de actuar a nuestro favor, pero no tenía que hacerlo. Pero por su amor lo hizo. O sea, no era obligación. Porque aquí en Ruth vemos que había otro familiar que tenían y no lo quiso hacer. Dijo, no voy a perder mis posesiones. Porque en ese tiempo, si se casaba con Ruth, las cosas iban a ser, de acuerdo con la ley, parte de la familia del primer esposo de Ruth, o sea, de la familia de Noemí. Y no quiso perder eso. Pero Boaz sí decidió hacerlo. O sea, Boaz amó tanto a Ruth que decidió hacerla parte de su familia y de su herencia. Entonces, Cristo tampoco tenía la obligación de hacerlo por nosotros, pero lo hizo. Porque Dios nos amó tanto que por medio del sacrificio de Cristo decide hacernos parte de su familia y de su herencia también. Cristo decidió sacrificarse a sí mismo por toda la humanidad y así redimirnos y rescatarnos del pecado. Entonces esa es la aplicación de Ruth también. Y algo más práctico que podemos ver, pues es que siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Malas decisiones al principio del libro le dejaron a Noemí sin esposo y sin hijos. Llegaron en una situación difícil, se apartaron de donde Dios los tenía. Y por eso nosotros en medio de cualquier situación debemos de quedarnos haciendo la voluntad de Dios. Cuando buscamos la satisfacción en otro lado vienen las consecuencias, pero aún en medio de eso, pues Dios siempre está ahí disponible para restaurarnos cuando volvemos a Él. Entonces, algo que podemos ver es que si nos alejamos de Dios, debemos regresar a Él, pero rápido, porque Noemí ya no pudo recuperar el tiempo y lo que perdió estando fuera de la voluntad de Dios, que fueron 10 años. Y cuando regresó ya pudo experimentar esa bendición nuevamente. Así que pues no hay que perder el tiempo nosotros. Si nos hemos alejado de Dios, hay que regresar, porque Él siempre está ahí y siempre nos está buscando, porque nos quiere rescatar. Y pues ahí termina Ruth. Entonces ahora vamos con Cantares para terminar la clase de hoy. Y Cantares es una poesía, es un drama o una historia, una canción de amor que no menciona a Dios, y por eso varias gente batalla en entender de por qué viene Cantares en la Biblia, porque lo pusieron. Entonces, pónganle pausa al video y ahí entre ustedes contesten la pregunta, ¿por qué viene Cantares en la Biblia? Pónganle pausa y ahorita continuamos. Entonces, a ver, depende de qué contestaron, pero hay 3 suposiciones que ha hecho la gente. La primera es la suposición que han hecho pues los judíos, que dicen que es una metáfora del amor de Dios para con el pueblo de Israel. La segunda es la cristiana, que dicen que es el amor de Jesús para su novia, o sea, la iglesia. Y la tercera suposición, pues es que es normal un poema de amor, la celebración del amor de Dios entre la pareja de esposos. Entonces hasta el último les voy a decir cuál de esas creo yo. Y bueno, empezamos Cantares 1:1 y nos dice luego quién lo escribió. Nos dice que lo escribió Salomón. Si lo pueden leer, Cantares en la Nueva Versión Internacional, está un poquito más fácil porque ahí viene separado quién dice cada parte. Les digo que es un poema en drama, historia, así. Y en la Nueva Versión Internacional viene separado quién dice cada parte. O sea, ahí vemos que hay personajes y que son el amado, la amada, los amigos y un coro. Entonces, si lo leemos así, podemos ver que viene siendo una obra. Pueden imaginar una obra de teatro, un musical que lleva este orden. Cantares
En el capítulo 1 y 2 es la novia ansía a su amado, luego se encuentran y se elogian. Y luego en el mismo capítulo 2 hasta el 3 el amor sigue creciendo, la novia sigue elogiando al amado. Capítulo 4, el amado responde los elogios con frases de la naturaleza, pero luego, a partir del capítulo 5, el amado desaparece de repente y la novia lo extraña. Y a partir del capítulo 6 el amado regresa, entonces se celebra el matrimonio y triunfa el amor. Al final triunfa el amor. Entonces vemos que es bien romántico Cantares, ¿verdad? Pero fíjense, hoy vemos la descripción que viene en Cantares 4, donde el esposo alaba a la esposa y le dice: "He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa, tus ojos entre tus guerejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas es estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David, edificada para armería". Ya leemos eso y, que no se oye tan bonito, ¿verdad? Pero pues es que son palabras como vimos, es el amado le está elogiando a la esposa o a la novia con frases de la naturaleza que a lo mejor a nosotros se nos hacen raras, pero pues es lo que ellos sabían en aquel tiempo. Y vemos que sí, al final triunfa el amor. Ahora sí, Cantares 8, 6 y 7 dice: "Grábame como un sello sobre tu corazón, llévame como una marca sobre tu brazo. Fuerte es el amor, como la muerte, y tenaz la pasión como el sepulcro, como llama divina, es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, solo conseguiría el desprecio". Entonces, ahora sí, ¿por qué viene Cantares en la Biblia? Como les dije, mucha gente no ve en sentido que venga así nada más como un poema de amor y pues lo tratan de poner, tratan de explicar cosas que no son, pensando que, por ejemplo, diciendo: "No, es que es el amor de Cristo a su iglesia, entonces ahora sí cabe en la Biblia. Ahora sí lo pueden poner". Pero debemos de tener algo en claro: la Biblia es nuestra guía en todos los aspectos de nuestra vida, y Cantares incluye algunos de sus aspectos, que son como el matrimonio, el amor y la sexualidad. Entonces necesitamos también guía e instrucción en esos temas. ¿Y de dónde la vamos a sacar entonces? Entonces Cantares celebra el amor entre hombre y mujer como un regalo de Dios que debe de disfrutarse. Porque imagínense, si en la Biblia solo tuviéramos prohibiciones en cuanto a este tema, creeríamos que todo el amor entre esposos es malo. Pero al verlo aquí podemos comprender que no todo es malo, porque es algo que Dios ha dado para disfrutarse entre esposos. Entonces lo malo es el mal uso y el abuso que se le da a eso. Pero entonces, de las tres que les dije antes de por qué viene Cantares en la Biblia, pues yo sí creo que es un poema de amor. Se está celebrando el amor de Dios entre la pareja de esposos. Y por eso es que viene, para que tengamos también guía e instrucción pues en esos temas que también son importantes para nuestra vida. Entonces, eso es Cantares y esa es la clase de hoy. Hoy no estuvo tan larga. Entonces, nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.